Primer punto, creo que tiene que ver con, o sea, antes de arrancar, ¿no? Para empezar a poner en claro desde dónde hablamos, no pretendemos hacer un análisis religioso, para eso hay muchos canales especializados en temas de religión, específicamente en cuestiones católicas, y que lo hacen con infinita más propiedad de lo que lo podemos hacer nosotros. Sí, vamos a tratar de hablar para el común de la gente, y primero, dejar en claro una cosa, que yo veo que estamos empezando a repetir el mismo error que nos induce, en general el periodismo, los medios de comunicación y todos repetimos, ¿no? Que es tratar al Papa como un líder político. El Papa no es un líder político, el Papa es un líder religioso, primer punto. Que después sus acciones tengan un correlato político, puedan ser leído en clave político, es otra historia. Pero aquí hay un problema central, que es, no podemos leer en clave política lo que él hace. No podemos leerlo en términos de progresista o no, si es de izquierda o derecha. No es así. El Papa en realidad tiene otra misión y que en principio debería afectar a los católicos. Es muy curioso, ¿no? Que la mayoría de gente que jamás en su vida se preocupa por la religión, por no decir que directamente están en contra, hoy aparecen opinando quién debe ser el papa y qué debe hacer un papa. Eh, Esto evidentemente es un error. Yo no me pongo a opinar qué debe hacer un, no sé, un líder espiritual islámico o budista, porque no tengo idea, porque no pertenezco a esa comunidad. Entonces, a veces poner los pies en la tierra empieza a ser importante. Si se consideran católicos, bueno, entonces lo entiendo. Y empecemos por tratar de ir metiéndonos en el tema, de ir averiguando y entendiendo el porqué. Yo escuchaba hace un rato en Crónica, en el programa de Tomás Méndez, un especialista en protocolo, entre él, Tomás Méndez y otros periodistas estaban ahí hablando de los zapatos, otra vez como símbolo de modestia. ¿Se acuerdan los zapatos negros del Papa Francisco? De Jorge Bergoglio, cuando asume como Papa Francisco y se lo veía como un símbolo de... Bueno, yo les cuento, en términos religiosos está mal lo que están diciendo, porque los zapatos rojos significan la sangre de los mártires. El rojo que usa no es porque queda lindo, significa el compromiso de dar la vida por la fe. Después que se haga o no se haga es otra historia, pero usar los zapatos negros no era ser más humilde, contrastando con Benedicto XVI que se ponía los zapatos rojos porque se la creía. Básicamente es respetar una tradición y darle un significado que después se opina de afuera sin saber qué quiere decir y por qué se hace, y se dicen tonterías. Entonces ahí está el primer problema que hay, que se repite en los medios de comunicación y distorsionan todo el análisis posterior. Porque entonces, está bien o mal si el Papa no es un Papa que tiene plasticidad y ayorna a la iglesia en los tiempos actuales. Pero, a ver, ¿quién les dijo que la iglesia se tiene que ayornar a los tiempos actuales? La iglesia, en realidad, se supone, para el que es creyente, no tiene que ayornarse a los tiempos actuales, tiene que obedecer lo que quiere Dios. Es el cuerpo místico de Dios, no es la iglesia una organización terrenal que tiene que estar de acuerdo a las modas. Entonces, si la moda terrestre, humana, va por un lado, la iglesia no tiene que seguirla. Esto es el germen del problema que hay en la iglesia hoy, porque hay sectores que entienden que hay que ayornarse y esto no necesariamente funciona así. Es más, de hecho, no funciona así. Ya lo explicaba la otra vez cuando decía que fue un gran avance que los papas ahora, perdón, que los sacerdotes le hablen a la comunidad, que antes le negaban a la comunidad y le daban la espalda. No, nunca hicieron eso. Lo que hacían antes se le hablaban a Dios y guiaban a su comunidad hacia Dios. Por eso hacían la misa de espalda. Entonces hay un montón de imprecisiones de tipo. Y yo lo digo sin ser un experto en estos temas, habiéndome informado muy superfluamente de lo que está pasando, pero veo que hay mucha gente que opina desde los medios de comunicación
diciendo tonterías y confundiendo. Entonces, aplauden un papa que rompa las tradiciones anquilosadas de la iglesia y sea moderno. No, no está bien eso. ¿Quién les dijo que eso es lo que tenía que ser? Y si me lo piden por los resultados, bueno, yo les cuento que los sectores conservadores arrastran mucho más fieles que los progresistas. Y les cuento que el Islam es la religión que crece más en el mundo y no ha hecho eso, todo lo contrario, ha reafirmado sus principios. Entonces, es hora de empezar a ser serios para este tipo de análisis. Ahora, habiendo hecho estas salvedades iniciales, vamos a ver qué es lo que pasó. Tenemos un nuevo papa que ha decidido ponerse como nombre León XIV, León XIV. eh, Vamos a arrancar viendo qué fue lo que dijo en el primer discurso que hace desde el balcón, diciendo que inicia su papado diciendo la paz sea con vosotros, un saludo en el que enfatiza la necesidad de hacer una paz humilde y perseverante que proviene de Dios. Subrayó que el mal no va a permanecer mientras la humanidad permanezca unida y sin miedo, avanzando como discípulos de Cristo. Me llama la atención, pues esto después tiene alguna razón de ser por qué lo dijo. También expresó gratitud hacia el Papa Francisco, destacó su legado como parte de una iglesia misionera y acogedora, y afirmó su intención de mantener un espíritu reformador y progresista, promoviendo una iglesia sinodal que camina junto a todos, especialmente aquellos que sufren. El nuevo Papa también habló de construir puentes mediante el diálogo y el encuentro, instando a la humanidad a unirse como un solo pueblo en paz. Destacó además la importancia de la justicia y la inclusión y alentó a todos a trabajar juntos para crear un mundo más oscuro, más justo y solidario. También tuvo otro gesto significativo porque habló una parte en español y saludó a la diócesis de Chiclayo, en Perú, donde fue obispo. eh, y bueno, aprovechó para reconocer la fe y el compromiso del pueblo peruano, agradeciendo su acompañamiento y testimoniando a la iglesia como fiel de Jesucristo, ¿no? Eh, el nombre real, el nombre civil que tiene es Robert Francis Prevost. eh, el anuncio fue oficializado por Dominique Lamberti con la francesa tradicional de Habemus Papam desde la Basílica. Tiene 69 años, primer dato importante. ¿Por qué? Porque es un papa joven. Para los términos generales de la Iglesia, es un papa joven y esto tiene un significado. Se espera un papado largo. No se ha hecho el voto por un papa de transición. El lugar de nacimiento es en Chicago, en Illinois, en Estados Unidos. Es hijo de un padre franco-italiano que sirvió en el ejército estadounidense y de una madre que se llama Martínez de apellido, por lo tanto de ascendencia española, ¿no? Es miembro de la Orden de San Agustín y es el primer papa en la historia que es de origen estadounidense. Fue elegido en la cuarta ronda de votación, lo cual también significa que hubo un consenso. No, no fue una elección trabada, fue una elección rápida, lo que significa que básicamente hubo un compromiso de los cardenales en buscar alguien con estas características. Trabajó él 18 años como obispo de Chiclayo en Perú. En la curia romana fue nombrado en el 2023 como prefecto del dicasterio para los obispos por el Papa Francisco, un cargo que es clave en la designación de obispos en todo el mundo, lo cual ya de por sí nos empieza a dar una pauta, ¿no? Eh, el Papa
tiene un nexo, una afinidad, una cercanía, evidentemente, con el Papa Francisco. Mucha gente dijo, bueno, creo que eran 108 los cardenales que han sido elegidos por Francisco, lo cual hace que era natural que se elija un papa con una línea parecida a Francisco. No, no necesariamente así, porque primero se han elegido muchos cardenales, algunos de los cuales de hecho son opositores a Francisco o eran opositores a Francisco, y muchos, inclusive una vez muerto Francisco, sienten en libertad de acción. Entonces eso es un indicio, pero no es material suficiente para determinar cuál iba a ser su ideología. Después, la elección del nombre, León XIV, yo he visto en redes sociales cualquier barbaridad hablando de Milei y no sé cuántas son onceras que, bueno, vamos a hablar seriamente. Todavía no hay una explicación oficial de por qué elige el nombre de León, pero en principio eh, se ha hecho una especie de asociación con León XIII, con Rerum Novarum, con la encíclica Rerum Novarum, que habla de la justicia social y la apertura diplomática. Se interpreta todo esto entonces como una señal más bien de continuidad de las reformas que inició Francisco en la iglesia y como una cierta inclinación por una actividad pastoral hacia la misión social. En general los papas que se han denominado León han hecho un acercamiento a esa visión, podríamos decir. Digo, para ir empezando a formar un poco algo con respecto a la opinión de cuál es su verdadera personalidad, ¿no? Porque se está tejiendo mucho sobre su nacionalidad y cada uno lo está medio interpretando como le parece, ¿no? Se ha interpretado también esto entonces como una continuidad de Francisco, ¿no? En lo que tiene que ver con el perfil doctrinario, no todavía, por supuesto, es todo muy, muy reciente, esto pasó hace una hora y no hay demasiada información. Lo que pude averiguar hasta ahora es que en lo teológico y moral, básicamente es moderadamente conservador en lo que tiene que ver con la doctrina, pero con un sesgo muy fuerte pastoral. Además tiene podemos enfocarlo esto desde el punto de vista desde la liturgia, ¿no? Que es otro de los temas que ha ocasionado mucha tensión dentro de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido cambios en la liturgia que muchos conservadores consideran que se está desnaturalizando. La posición que se cree que tiene, probablemente los que vivan en Perú y lo hayan conocido, pueda ser un poquito más claros en definirlo. En principio estamos hablando de un equilibrio entre tradición y adaptación cultural. Eh, por un lado, se lo puede considerar también como parte del progresismo, lo que tiene que ver, y no exageremos con las reacciones, con el compromiso con los pobres, migrantes y marginados. Eso fue lo que le trajo tiranteses con el gobierno de Trump, la política migratoria. Y la relación con Francisco fue de ser un colaborador muy cercano y continuar la iglesia sinodal que Francisco estaba haciendo. El gran tema, la posición ante las minorías sexuales, lo que ha traído muchísima controversia, ¿no? Por un lado, no se le conocen declaraciones, por lo menos hasta el momento, directas sobre personas LGBTQ. Eh, Dada su historia pastoral y su cercanía con lo que dice Francisco, se lo ve como una especie de continuidad, lo cual se habla de una apertura y acogida hacia el diálogo como acompañamiento pastoral. Pero guarda con esto, porque a Francisco se le han puesto muchas cosas en la boca que tampoco nunca dijo. Francisco lo que ha hecho ha sido
eh, apoyar a las personas LGBTQ eh, en la iglesia, lo cual ha generado mensajes controversiales y se ha prestado a que haya mucha propaganda diciendo que él estaba a favor de ese tipo de uniones y que estaba, por lo tanto, a favor de los matrimonios que no sean exclusivamente entre hombres y mujeres. Bueno, esto no es exactamente así. Francisco nunca hizo eso. Francisco lo que tuvo eh, algunas acciones de incluirlos que pueden ser discutibles, pero hay que discutirlo con seriedad este tema y no cerrarse en una posición militante, porque vuelvo a lo que dije al principio. Estamos hablando de una cuestión religiosa con un norte que es básicamente lo que Dios quiere que sea su iglesia. No es otra cosa que eso lo que él debería hacer. No tiene que transformarse en un líder político que contente a las masas, sino alguien que interpreta el mensaje de Dios y trata de guiar a los fieles hacia ese mensaje. Entonces, hay otro punto que es crítico en esta discusión que tiene que ver con la relación con Donald Trump. Vuelvo a repetir, no ha habido declaraciones hasta el momento públicas que se conozcan sobre Donald Trump, no quiere decir que después no aparezcan, por el momento no se ha encontrado nada. Sin embargo, criticó en redes sociales políticas migratorias que apoya a Trump mientras era prefecto del dicasterio para los obispos, que lo había puesto ahí Francisco. Según algunos analistas, ven esto como, como un contrapunto moral y social frente a cierto populismo político. Eh, no se manifestó públicamente con la imagen de Trump vestido de papa, generada por inteligencia artificial, que mucha gente consideró ofensiva. Eh, qué sé yo, me parece muy bien que les parezca ofensivo. Ahora, yo he visto desfiles, en España sobre todo lo hacen mucho eso, disfrazados con la Virgen María, generando un parto, tirando sangre falsa y haciendo una serie de barbaridades, entre otras cosas, manifestaciones directamente blasfemas y ahí es parte de la libertad de opinión. Bueno, ahora les parece muy ofensivo. Yo creo que hay que ser un poquito más justo y usar siempre la misma vara. O siempre es ofensivo o nunca es ofensivo. Pero esto de el mismo que antes le parecía muy bueno la procesión, le digo una que recuerdo bien. Perdón, los españoles, acá no suena fuerte, la procesión del coño insumiso, es una procesión que hacían en España, no sé si la siguen haciendo, una parodia que hacían las feministas. Bueno, eso era parte de la libertad de expresión. Sin embargo, esto hecho que se pone con una imagen de inteligencia artificial disfrazado de papa es algo ofensivo. Entonces, hay que ponerse un poquito de acuerdo en qué es cada cosa, ¿no? Después, eh, y ahora empezamos un poco más con algunas cuestiones que tienen que ver con el análisis en sí. Estos fueron más o menos datos públicos. La elección de León XIV parece en realidad, y creo que esto es lo verdaderamente importante, como una fórmula de equilibrio entre las distintas corrientes de la iglesia, ¿no? Por un lado, hay una cuestión que es de moderación en lo que tiene que ver con la doctrina, no rompe con la enseñanza tradicional, con la doctrina tan tradicional, lo cual es un gesto hacia los sectores conservadores que estaban muy preocupados por ese tema, pero a la vez es abierto pastoralmente, promoviendo la inclusión, el diálogo y la cercanía a las periferias que los reformistas veían como un eje del pontificado de Francisco, ¿no? Entonces, como que hace guiños para un lado y para el otro, tratando de qué? De mantener dentro de la iglesia los dos sectores, porque la situación estaba a punto ya de un cisma, no andaba muy lejos de radicalizar así su posición.
tiene una experiencia intercultural, importante, porque tuvo un largo ministerio en Perú, que de alguna manera lo conecta con la Iglesia del Sur global, eh, y, esto se equilibra, o se busca equilibrar por lo menos, de su nacionalidad estadounidense, que esto es lo otro que, bueno, ha hecho, eh, levantar ampollas, ¿no? Eh, Hay una nacionalidad estadounidense que obviamente es muy polémica, eh, abre nuevas perspectivas, podríamos decir, en lo que tiene que ver con lo diplomático y lo simbólico para el mundo occidental. Y este perfil en realidad es lo que interpretan los que van a ver esto, un signo de cercanía, como parte de una figura de consenso, ideal para reducir tensiones internas sin renunciar a la continuidad de reformas claves. Algunos lo empiezan a interpretar de esta manera. Lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo, exactamente cuál es su posición, porque por ahora son todos indicios sobre cosas que pasó, todavía no lo hemos visto actuar. Y ahí es donde realmente empezaremos a ver cómo va a ir deambulando su papá, ¿no? Al tener 69 años, como decíamos, es un papa bastante joven, lo cual implica que, de no pasar nada extraordinario, su pontificado va a extenderse por más de una década, una o dos décadas, seguramente 69, 79, una década y media no debería asombrar a nadie, más o menos los últimos papas han rondado los 85 años o han superado los 85 años. Por lo tanto, estamos hablando de una decisión de llevar a la Iglesia, por un camino cierto que evite la fractura. Creo que lo que se buscó fue no potenciar ninguno de los dos sectores, ni el sector que va por el progresismo, ni el sector que va por el conservadurismo, dado que estas dos posiciones se han ido radicalizando cada vez más dentro de la Iglesia y pueden a producir un sí. De hecho, todos conocerán la situación, por ejemplo, con los obispos alemanes que estaban francamente en rebeldía, y la resistencia a todos estos cambios de los obispos africanos, quienes son, les cuento, aquellos que juegan con el progresismo y tratan de trasladar, y que si es negro, que si es blanco, que si es europeo, bueno, los obispos, claramente la iglesia, podríamos decir, más duramente conservadora, pero a niveles inimaginables para nosotros en Occidente, son los africanos. Y es la iglesia que más crece en el mundo. En los últimos 40 años han cuadruplicado la cantidad de fieles en África, entre 1980 y el 2020. Y uno también ahí empieza a preguntarse, bueno, aquellos que nos dicen que la iglesia para sobrevivir tiene que ayornarse, ¿por qué no van y explican eso en África? Porque ha hecho exactamente lo contrario y ha conseguido un éxito muy superior a lo que ha sucedido en América Latina, donde de tanto ayornarse ha ido perdiendo fieles. Entonces, por eso hablo de tener mucha mesura en este tipo de análisis, porque se habla mucho sin conocer el tema. Y se repite lo que parece una verdad de sentido común. Bueno, lo la iglesia tiene que ayornarse, los tiempos cambian, los jóvenes no van a la iglesia porque la iglesia no es divertida, porque no les tolera su forma de ser, entonces no van y se pierden, y eso es lo peor que puede pasar. Y esto no funciona exactamente así. Esto no funciona así porque se está viendo, como decía antes, que los templos por ahí que son más conservadores tienen las iglesias más llenas, mientras que las que están vacías son los que han sido súper aperturistas. Esto no es 2 más 2 4. Esto está funcionando con otra lógica,
y que creo que tiene que ser considerado profundamente, ¿no? La idea entonces que decíamos de tener un papa joven y con estas características empieza, podríamos decir, a delinear, a ir en un sentido bastante claro. ¿Cuál es ese sentido? El tema de preservar la unidad de la Iglesia ante todo, poniendo un papa que sea equilibrado y que sea digerible para los sectores más conservadores, pero también lo sea para los sectores más progresistas, de manera de tenerlos a todos dentro del redil y que no se vayan apartando. Eso es claramente el objetivo de esta historia, ¿no? Y por eso también se le da largo plazo, se busca un papa joven, porque en definitiva, si yo hago esto con un papa que tiene 80 años, voy a pensar que, bueno, esto es muy temporal. ¿Cuántos años más puede estar este papa? Bueno, esperemos un poco, los tiempos de la iglesia suelen ser más lentos que los que estamos acostumbrados hoy. Entonces, retrocedemos en el tiempo, eh, esperamos y nos preparamos para esa fractura próxima. Sí, el Papa, hasta 20 años en el pontificado, bueno, hay que buscar otra solución, hay que tratar de convivir con lo que hay. Creo que ese es el mensaje que se está intentando mandar al corazón de la iglesia, ¿no? Eh, por eso no podían, o yo no digo que esté bien o que esté mal, no sé quién para decirlo, la verdad no sé. Yo digo, cuál es lo que a mí me parece que es lo que intentaron hacer. Lo que intentan hacer los cardenales, entonces, es poner a alguien en el medio que permita que nadie, se sienta demasiado fuera, como para saltar afuera de las estructuras de la iglesia. Entonces necesitan a alguien, que en el fondo también es incómodo para los 2 lados, porque si no fuera incómodo para los 2 lados, claro que habría, alguna diferencia. Eh, Denme un segundito. La, mm, la elección también eh, tiene que ver con esa idea de buscar a alguien que trascienda las fronteras, las divisiones ideológicas dentro del colegio cardenalicio. Y también por lo que aparentemente podemos corroborar, eh, su perfil combina una sólida formación doctrinal con una sensibilidad pastoral, como un poco de cada cosa, un poco Benedicto XVI, un poco Francisco. Eh, y esto tiene que ver también, como decíamos, con esta cuestión de haber sido misionero y obispo en Perú. Él es misionero y obispo en Perú, y eso se compensa en esa dualidad que decíamos con su nacionalidad estadounidense. Y esto le permite entonces esa aceptación que es lo que de alguna manera esa aceptación se dio, dado que los cardenales de distintas orientaciones han optado por ir en este sentido, ¿no? Eh, También se cree que la idea de precisamente haber hecho un trabajo de estas características le da una perspectiva global y una comprensión más profunda de los hechos, de forma de poder tener un liderazgo que sea más centrado, como decíamos, en la inclusión, en el diálogo y en la atención a los sectores marginales, de acuerdo con las ideas de Francisco, que Francisco ya venía imponiendo, podríamos decir, en la iglesia desde inclusive antes de ser elegido papa, o sea, no sale de un repollo, había una situación que ya giraba en ese sentido, ¿no? Después ya le digo, todo esto tiene grandes debates sobre qué está bien y qué está mal, pero en principio vamos a tomarlo hasta acá. No, no se ha pronunciado específicamente, entonces no podemos saber exactamente cuál es su voluntad en torno a las reformas que estaba haciendo Francisco en la iglesia.
si él está de acuerdo o en qué medida o qué marca como continuidad y qué no. Sí se lo ha notado más conservador en el arranque, dado que su discurso, su presentación en la plaza ha sido bastante más tradicional que la de Francisco, utilizando los atributos que le corresponden al ser papa, eh, cosa que Francisco ya había dado signos, ni bien es elegido, de otra decisión. Por eso yo hablaba lo de los zapatos rojos, por ejemplo, de esa historia, que tiene que ver con la idea de cuál es la primera impresión que se quiere entregar. Evidentemente, León XIV no quiere distanciarse de la obra misionaria de Francisco, pastoral, pero por otro lado tampoco quiere ser visto como un hereje por los sectores conservadores. Entonces ha buscado esa posición intermedia. Eh, Básicamente su perfil moderado y su capacidad de diálogo se van a ver puestos a prueba porque eh, tiene que buscar una forma de pacificar las tensiones internas y fomentar la unidad de la Iglesia. Si lo resumimos esto de alguna manera, la elección de León XIV parece ser una respuesta, obviamente entonces pensada para las necesidades actuales de la Iglesia, buscando un liderazgo que combine continuidad y renovación, tradición y apertura para guiar a la comunidad católica en un mundo que cambia. Eh, su posición, como decíamos, no es de ruptura, pero tampoco de acercamiento con ninguno de los de sectores específico. Es una neutralidad que le permitirá ser punto de convergencia dentro del episcopado de la curia, por lo menos es lo que se plantea, o sea, ser la continuidad de Francisco sin ser un provocador. Seguir la línea pastoral de Francisco, la sinodalidad, la inclusión, justicia social y demás, pero sin un tono que algunos sectores empiezan a considerar como provocador y que desactiva de esta manera esas tensiones, porque hay cosas que se le piden a Francisco que se le pedían a Francisco y que se van a pedir a este nuevo papa, que son consideradas realmente provocaciones hacia el ala conservador que puede reaccionar con un sí. Y eso, vuelvo a insistir, es lo que se busca evitar. Y la idea es que entonces sean pocas las votaciones, tan rápido haya surgido el Papa, tiene que ver con eso, con que buscaron ese consenso y se pusieron de acuerdo los dos sectores, los conservadores y los progresistas, en que deberían buscar un punto de entendimiento que no sea la ruptura. Eh, Puede haber problemas en el futuro, sí lo puede haber grupos que sean muy conservadores, que sean hostiles, porque lo vean como una continuidad de Francisco, eh, que le cuestionen sobre todo, que es una de las cosas que más ha traído problemas, son las desviaciones doctrinales, que aquellos, vuelvo a insistir, que no conocen la iglesia, que ni siquiera son creyentes, que no tienen demasiada idea, lo ven esto como un líder político que debe hacer gestos para caerle bien o para ser parte del pueblo, y en realidad la función que se espera de un papa no es esa. Entonces, lo que están promoviendo que hagan, en realidad son desviaciones doctrinales que no van a traer nada más que problemas. eh, la bendición a las parejas irregulares, el papel de la mujer dentro de la iglesia, con el sacerdocio, la sinodalidad, todavía son cuestiones que están muy candentes y que necesita un manejo muy prudencial para evitar reavivar las tensiones. Y evidentemente, por las señales que estamos viendo, hacia ese punto estamos yendo. Eh, La idea entonces de un cisma parecería alejarse hoy gracias al equilibrio que ha resultado en esta elección. Por lo tanto, no sé si
si es para estar disconforme. Creo que si están muchos disconformes de un lado y del otro es que la elección fue equilibrada. En general, esto es más o menos así, es como dicen los jueces, si yo fallo y una de las dos partes festeja, es que algo hice mal, no fue justo. Los dos tienen que quedar con la sensación de que lo acepto, pero pudo haber sido mejor, que eso es lo que muestra de alguna manera mayor equilibrio, ¿no? Eh, Tiene ese desafío entonces consolidar la unidad manteniendo cierto impulso pastoral de reforma si quiere consensuar con todos. Eh, Veremos si la elección fue lo suficientemente prudente y esperanzadora, ¿no? Eh, Ahora, hay otra cosa que es interesante verlo, y ya saliendo un poquito de estas cuestiones más que tienen que ver con el funcionamiento propio de la iglesia y del catolicismo en general, que tiene que ver con la cuestión geopolítica, ¿no? Porque empieza a verse un papa que puede ser cuestionado por estar bajo la influencia del globalismo liberal, porque está peleado con Trump, mientras que otros lo pueden ver exactamente por el lado contrario. Decir, no, no, este papa es estadounidense, por lo tanto es una imposición de Trump. Ya ha habido eh, candidatos que dijeron que, políticos acá en la Argentina, que dijeron que el próximo papa iba a ser estadounidense, porque, bueno, porque Trump quería eso y que Estados Unidos iba a poner el papa. La realidad es, primero yo creo que de alguna manera desconocer el verdadero poder que tiene Estados Unidos, cómo los cardenales se movilizan. Algunos pueden ser sensibles, pero hay otros que no, y hay otros que son contrarios. Y la realidad es que el Papa León XIV, no tiene una posición muy definida todavía, pero sí hay sospecha de que más bien estaría en la vereda de enfrente de Trump. Entonces, es un papa del globalismo, porque es estadounidense, está en la vereda de frente del papa, entonces para la ecuación política debería ser un papa del globalismo liberal. Eh, y acá la cosa no es muy clara. ¿Por qué? Porque muchas de las cuestiones que tienen que ver con los temas globales contemporáneos también son abordados por ese globalismo liberal. Y que tienen puntos de coincidencia en algunos aspectos con la doctrina histórica de la Iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las agendas globales, la justicia social y ecológica, el cambio climático, la migración, la pobreza, han sido temas abordados por Francisco, por León XIV, pero la realidad es que eh, si bien esto es parte del foro de Davos y de la ONU y el Pacto Mundial, por otro lado también lo es de la doctrina social de la Iglesia. Lo que pasa es que hay distintos objetivos en lo que cada uno está persiguiendo, la forma en que se lo hace. Entonces la preocupación global es propia de una iglesia que es global, que es católica, pero por otro lado, eh, puede esa ser la única coincidencia con el otro movimiento. Entonces, la idea de que cierto sector del globalismo aproveche esta confusión para presentar como que la iglesia apoya cosas que no aprovechan, bueno, son, que no apoya, también son reales, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión es el diálogo interreligioso y multicultural. La apertura al diálogo con el mundo no cristiano, las religiones, las culturas, se alinean con un enfoque globalista en cuanto a la cooperación internacional, pero puede tener un fin evangelizador y de paz y no ser simplemente de secularizar, que es lo que promueve el globalismo. Entonces hay una línea fina que divide una cosa de la otra. Por eso yo decía que muchas veces lo que se le criticaba a Francisco era cierta actitud que no clarificaba qué era lo que quería hacer en el fondo. Y entonces se prestaba a que sean sus palabras o sus hechos manipulados por los sectores globalistas para tratar de presentarlo como que era parte de su política. Por ejemplo, los derechos humanos
Eh, hay una cuestión que tiene que ver como cuáles son los derechos fundamentales de una persona, eh, que sin redefinir el orden natural y la crisis moral y objetiva puede apoyar la Iglesia, a diferencia de lo que hace el progresismo secular. O sea, los dos hablan de derechos fundamentales, pero no redefiniendo el orden natural, por ejemplo, con las cuestiones de género, como si hace el progresismo secularizador. O sea, el titular es el mismo, pero el contenido es distinto. En los derechos humanos, apoyar los derechos fundamentales de las personas, pero sin definir, como decíamos, el orden natural y moral, y imponer límites claros a una influencia globalista secular. Por ejemplo, la defensa de los valores desde la concepción hasta la muerte natural, que esto choca con la visión globalista liberal del aborto y la eutanasia. La antropología cristiana del matrimonio y la familia, la iglesia sigue sosteniendo la doctrina tradicional, aunque tenga mayor apertura pastoral. Por eso decía lo de Francisco, que a veces se interpretaba mal. Y la soberanía doctrinal. El magisterio no depende de las agendas políticas externas y debería actuar en fidelidad con la revelación y con el Evangelio. Entonces, ¿cómo caracterizar a León XIV? ¿Un líder eh, títere de ideologías globalistas? Probablemente no. Sí, como un pastor que puede estar atento a los sufrimientos del mundo, que usa lenguaje y sensibilidades de la época para evangelizar y no servir, y servir, perdón, no para adaptar ideologías que son ajenas a la fe. Esas diferencias sutiles son los que cambian por completo, ¿no? Hay coincidencia con temas globales, pero no subordinación ideológica, podríamos entonces concluir. El discernimiento es clave, la Iglesia siempre debe dialogar con el mundo, pero no conformarse a ese mundo. O sea, una cosa es dialogar y otra cosa es aceptar esos cambios, que era lo que yo hablaba al principio de que la iglesia no puede eh, modernizarse porque desde el mundo secular progresista le reclaman esa modernización porque no es el fin de la iglesia. No sería una iglesia como tal. Nadie está obligado a pertenecer a la iglesia. Eh, Otro tema complicado es puntualmente el tema de tener una nacionalidad estadounidense que mencionábamos antes, ¿no? Esto es parte del soft power de Estados Unidos. Esto va a favorecerle a Estados Unidos para que tenga mayor capacidad de acción en el sur global, en América Latina, en los lugares donde el capitalismo es fuerte y donde hay influencias en disputa con China, por ejemplo. eh, lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo, pero no logramos saber todavía exactamente si este Papa está a favor o no de Trump, si este Papa está a favor o no del globalismo, si este Papa es más conservador o no es ninguna de esas cosas y está en una posición diferente. Y nosotros estamos tratando de encajarlo en una agenda no religiosa a la cual este Papa no responde. Lo vamos a ir viendo, por supuesto, eh, con el paso del tiempo y sus acciones. Por ahora veo que mucha gente de un lado y del otro ya se adjudica un éxito diciendo, bueno, Trump puso su papa, ahora va a hacer lo que quiere, y otros te dicen, ahora le va a salir algo, vas a ver el problema que va a tener Trump porque le pusieron un tipo estadounidense que está en contra de él y lo va a volver loco. Vamos a ver realmente cuál es, tal vez, probablemente no sea ninguna de las dos cosas, sea algo intermedio. La nacionalidad del Papa, de alguna manera, yo creo que pasa a segundo plano cuando precisamente empieza a ser Papa. O sea, una cosa es un cardenal que entra en el concilio y para elegir el Papa, y otra cosa es el que sale Papa. Que sale Papa deja de tener la vida anterior y pasa a ser algo diferente. Que después pueda tener alguna simpatía, por supuesto, eso queda, pero empieza a pensar con otra cabeza. Tiene otra visión del mundo, tiene otros objetivos, y por eso después no se entiende. Y yo veo
todavía hoy escuchando, ¿y por qué no vino acá? Si estaba ofendido, estaba enojado con los argentinos, si tenía razón, si no tenía razón. Francisco era el Papa y dejó de ser el argentino, ¿no? Él no estaba en el papado para gobernar para la Argentina. Él estaba en el papado para gobernar la Iglesia Católica en todo el planeta. Y eso hace que no podamos aplicar las mismas categorías que antes. Y un tema que sí va a dar que hablar bastante, ya para ir acercándonos al fin del análisis que tiene que ver con lo geopolítico exclusivamente, es la cuestión de qué va a suceder con China. ¿Por qué? Porque hay un problema. Estados Unidos va girando hacia China, eh, lo ha hecho con Obama, lo hace con Trump, aunque yo tengo la esperanza que Trump intente un acuerdo con China. Evidentemente son rivales estratégicos. China es un país que no reconoce el Vaticano, que reconoce a Taiwán, el Vaticano, como nación. Por lo tal, nunca se pudo resolver esa situación. Atrás de eso había otra cuestión, que es el nombramiento de los obispos. El gobierno chino exige que los haga el Estado, o que se hagan con el papel del Estado. Bueno, se terminó un compromiso, el acuerdo provisional del 2018 entre China y el Vaticano, sobre cómo tiene que ser esta mecánica. Pero la situación siempre es delicada entre China y el Vaticano por este tema. Se decía que el Papa Francisco tenía como sueño poder viajar a China e incorporar a China básicamente a los países que tienen relaciones con el Vaticano para que el catolicismo pueda trabajar sin presiones dentro de China. Eh, China no tiene problemas con la religión, lo que tiene problemas es con la aplicación política de la religión. Entonces ahí hay un problema porque, claro, la religión se tironea después políticamente, y China no quiere perder el control de lo que son los líderes religiosos. De alguna manera mira a la ONG como Rusia puede, a la ONG, a la Iglesia Católica como los rusos pueden mirar a la ONG. Aunque uno podría decir, bueno, no tiene nada que ver y los chinos se equivocan en esta historia. Bueno, vamos a ver cómo esto ahora avanza, porque ha habido grandes pasos de acercamiento entre el Vaticano y China, pero claro, ahora aparece un papa que es estadounidense y esto puede generar una actitud recelosa por parte de China. Eh, Porque no sabe exactamente China qué papel va a jugar un papa estadounidense. ¿Va a volcar a la Iglesia Católica en contra de China en una disputa geopolítica? No debería hacerlo el papa, porque volvemos de vuelta a lo que planteamos antes. El papa deja de ser el papa estadounidense para ser el papa, punto. Entonces los intereses no deberían ser los de Estados Unidos, sino deberían ser los del Vaticano. Si hace eso, eh, en caso de un aumento de tensión, va a estar sospechado por ambos lados. Los estadounidenses que van a decir es un traidor porque finalmente es un estadounidense, y los chinos que van a decir, claro, ¿qué querés? Si es un papa estadounidense, por supuesto que se va a poner al lado de los otros en contra nuestro. Vamos a ver cómo funciona en ese aspecto, pero evidentemente va a ser una situación complicada, ¿no? Eh, Vamos a ver cómo responde. Yo creo que ninguno de los dos, ni China ni el Vaticano, va a querer ese enfrentamiento, pero como tampoco sabemos si este Papa todavía, a ciencia cierta, tiene buena relación o mala con Trump, tranquilamente puede ser un arma de doble filo para Trump. Esto puede ser más que un hecho favorable a Trump, puede ser un gran problema para Trump. O sea, pueden ser las dos cosas. Eh, Trump ha hecho alguna declaración ya coyuntural, dijo que es un gran honor para Estados Unidos que el Papa sea estadounidense. Obviamente, recordemos que la esposa de Trump es católica y Trump ha hecho una serie de giros hacia los católicos en Estados Unidos. Pero el problema es que los católicos en Estados Unidos
en general tienen posiciones más conservadoras y por ahí cercanas a las que tienen los africanos. Entonces ahí hay una cuestión que hace un poco de ruido, porque si este papa habla de la migración, no sería de ese sector más conservador, sería un sector de los más progresistas, que son los que están enfrentados con eso, porque el enfrentamiento también está dentro de Estados Unidos. Entonces, bueno, todo esto es lo que vamos a ir viendo en los próximos días. Eh, Vamos a ver cómo va encarando la política, cómo se comporta hacia América Latina, porque por un lado muchos van a decir es un papa imperialista, porque es un papa estadounidense, pero después también hay otros que van a decir, no, no, pero que el papa es imperialista si vivió más años en América Latina que en otros lados. Si él estuvo en Perú décadas, si habla perfecto castellano, si su madre es de ascendencia hispana. Eh, Volvemos a lo mismo que planteaba al principio, y yo creo que ahí es donde está la clave. Es un papa de equilibrio. Como nosotros no tenemos en claro, nadie tiene en claro para qué lado va a jugar, nadie que haga un análisis racional y serio y que no quiera hacerlo desde el punto de vista ideológico para apoyar o para ir en contra. Este es un papa, Robert Francis Prevost, eh, que no es cercano a Trump, ni ideológicamente ni personalmente, pero por otro lado es estadounidense. Se ha enfrentado con la administración de Trump, pero no con Trump en persona, porque, como decíamos, por el tema de justicia social y sobre todo las políticas migratorias que ha condenado Francisco. Eh, Inclusive ha tenido algún entredicho con Bukele, precisamente por las deportaciones y restricciones. Entonces ahí vemos que es más universal, no es nacional lo que va a hacer el Papa. Entonces hay que tener cuidado cómo vamos a encuadrar ese análisis, porque ya veo que todo el mundo está tomando partido a favor o en contra del Papa porque es estadounidense. ¿Es la mejor elección? ¿No había alguien que no sea Estados Unidos, estadounidense, para ser Papa? ¿No podían haber elegido a otro? Y puede ser, puede ser. Nosotros no sabemos qué hubo exactamente atrás de esto. eh, Era la posición para tener a Estados Unidos contenido, era un guiño hacia Trump, era un guiño hacia la oposición de Trump. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Yo les cuento todas las alternativas que hay y los vamos a ir viendo cómo funciona con el tiempo. Depende de lo que él haga, entonces sabremos si es un papa que está cercano a Trump o si es un papa que se va a enfrentar con Trump. Hoy hay razones para ambas cosas.